El millonario llora al ser salvo por niña pobre de 12 años en callejón oscuro y peligroso. Era una noche como cualquier otra en la metrópoli deslumbrante, donde Lucas Silva, uno de los hombres más ricos del país, disfrutaba de su lujosa vida. La música sonaba a todo volumen en su penthouse. La luz de la luna penetraba por los ventanales y todo parecía perfecto. Sin embargo, en las oscuras calles de la ciudad, lejos de la opulencia, la realidad era muy diferente. Lucas, tras una cena de negocios, decidió dar una vuelta en su auto, ignorando las advertencias sobre las zonas peligrosas. Al cruzar una calle mal iluminada, su auto se detuvo de repente, un fallo mecánico. Antes de que pudiera reaccionar, un grupo de jóvenes apareció de la nada. Gritos, golpes. Lucas se sintió como un ratón acorralado, su corazón martillando en su pecho. Cuando se dio cuenta, estaba en el suelo, la humedad del asfalto empapando su ropa. La oscuridad lo envolvía mientras esperaba lo peor. Con un movimiento rápido, lanzó un trozo de madera hacia los atacantes, distrayéndolos. ¡Corre!, gritó con una voz que parecía poderosa a pesar de su edad. Lucas, aturdido, hizo caso. Escaparon a un callejón donde Lucas pudo respirar de nuevo. La adrenalina seguía corriendo por sus venas, pero ahora estaba vivo, gracias a ella. Salete, con su astucia, había enfrentado a un grupo más grande, jóvenes que no dudaron en hacer daño por unas monedas. ¿Por qué no hiciste?, le preguntó Lucas, aún sin creerlo. Ella encogió los hombros, como si eso tuviera sentido. Alguien tenía que hacerlo. Mientras el miedo se disipaba, Lucas no podía evitar preguntarse qué pasaría con la niña, con la vida que enfrentaba cada día. Se sentía culpable por no saber, por vivir en su burbuja de lujo, ajeno al sufrimiento. ¿Qué puedo ayudar?, formuló la pregunta antes de pensar, y en ese instante se dio cuenta de que nunca había conocido el dolor como ella. Los días siguieron, y de alguna manera se formó un lazo extraño entre ambos. Lucas la buscaba, llevándola a lugares que ni imaginaba. Salete le contaba de su familia, de su madre enferma y de su padre ausente. Había un misterio en el aire, algo que los conectaba. A medida que Lucas se adentraba más en su mundo, se dio cuenta de que su vida estaba llena de oscuridad, una realidad de la que nunca había querido saber. Sin embargo, su amistad no pasó desapercibida. Un rival de negocio, acechando las sombras, empezó a investigar. Lucas sintió cómo el pánico le llenaba el pecho, mientras su amigo más cercano se convertía en un punto de interés, y justo cuando la conexión de ellos florecía, las amenazas empezaron a surgir. «Debes tener cuidado, Lucas», le advirtió Salete con seriedad. Algo profundo, oscuro, amenazaba con salir a la luz sobre su. En ese momento, Lucas entendió que no solo luchaban contra un enemigo externo, sino también contra sus propios miedos. ¿Podrán Lucas y Salete juntos enfrentar el oscuro misterio del pasado que entrelaza sus vidas? Oye, antes de que sigamos con esta historia increíble, necesito hacerte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que viene pronto. Y ya que estás aquí, deja ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Lucas y Salete estaban al borde de un abismo emocional, mientras hablaban sobre las amenazas que acechaban su nuevo. ¿Qué pasará?
Si descubren lo que estamos haciendo, Salete, no quiero que te hagan daño. La niña, con su mirada decidida, le prometió que todo estaba bien. Pero Lucas sentía que la sombra de un peligro palpable se acercaba cada vez más. Esa noche, el aire en el callejón se sentía pesado. Los ecos lejanos de la música de la ciudad contrastaban con la realidad cruda y oscura frente a ellos. Salete miró hacia abajo, pensando en su madre enferma y en su padre ausente. Lucas, hay algo que no te he contado. Su voz tembló, y Lucas se inclinó hacia ella, nervioso. Antes de que pudiera continuar, un estruendo resonó en la calle. Unos hombres aparecieron de la nada, sus siluetas recortadas contra las luces parpadeantes de un farol. Lucas sintió un nudo en el estómago. Sabían que su conexión no podía permanecer en secreto. Era cuestión de tiempo. Uno de ellos, un hombre robusto con una cicatriz en la mejilla, avanzó lentamente. Silva, llevamos tiempo buscándote, dijo con tono amenazante. Lucas estaba a punto de reaccionar cuando Salete se interpuso. No se lo lleven, gritó, su voz firme, pero en el fondo ella temía. No pueden hacerme nada, soy parte de esto. Las palabras resonaron en el aire, y el silencio habló más que cualquier grito. Lucas la miró, incrédulo. ¿De qué hablas?, preguntó, desbordado por la confusión. La niña se quedó en pie, firme, mientras el hombre de la cicatriz comenzaba a sonreír. Oh, sí, lo sabía. ¿No es así, Lucas?, dijo, su voz llena de burla. La niña es más de lo que aparenta. La tensión en el aire palpitaba como si el tiempo se hubiera detenido. Salete inhaló hondo. Soy más fuerte de lo que crees, porque soy la hija de... Una explosión. Un ruido ensordecedor interrumpió su confesión. Un coche negro se detuvo frente al callejón. De él salió una figura elegante. Un hombre de negocios con un aire autoritario, su mirada gélida. Era un viejo rival de Lucas, alguien que había estado fuera de su vida, pero siempre acechándolo en las sombras. Hola, Silva, saludó, sonriendo con cinismo. He ido a recordarles quién manda aquí. La verdad que tanto había temido se manifestaba. ¿Qué significa esto? Su voz casi apenas audible. Salete, ahora con lágrimas en los ojos, parecía estar a punto de desmoronarse. La revelación inminente estaba a punto de desplomarse sobre ellos como un rayo. La conexión que había crecido entre ellos, su amistad naciente, estaba en peligro de desvanecerse antes de que pudiera florecer. ¿Qué sabes de mi madre?, preguntó Salete, su voz vibrando con emoción. El hombre de negocios sonrió, disfrutando del conflicto como un depredador que juega con su presa. Todo, dijo simplemente, y una oscuridad se extendió entre ellos. Lucas lo miró, cada vez más horrorizado. Esto no es solo una coincidencia. Tu madre, ella es parte de un secreto que puede destruir a tu familia. El aire se volvió irrespirable, y en ese instante Lucas supo que su vida cambiaría para siempre. Cada palabra se convirtió en una balanza, desequilibrando todo lo que había creído. Salete miraba a Lucas, buscando respuestas en sus ojos. Al mismo tiempo, el hombre de negocios continuaba sonriendo, sabiendo que acabaría con ellos. Lucas sintió que el mundo se le venía encima, y en un susurro tenía la respuesta a su propia pregunta. ¿Sería capaz de proteger a Salete y enfrentar el oscuro secreto que los unía sin saberlo? El silencio se volvió abrumador. Lucas miraba a Salete, su corazón latiendo como un tambor en su pecho. ¿De qué hablas?, murmuró, incapaz de articular más. La niña, con la mirada fija en el hombre de negocios, parecía estar a punto de romperse, pero algo en su interior la mantenía firme. Soy parte de esto, repitió, pero el eco de su voz se perdió en el aire cargado de ansiedad.
Lucas sentía como la tensión crecía, como si estuvieran a punto de explotar en 1000 pedazos. El hombre de la cicatriz sonrió, disfrutando del suspense, de la intriga que envolvía a los dos jóvenes. «¿Qué saben sobre tu madre, niña?», preguntó con un tono burlón, caminando hacia ellos. Justo cuando iba a llegar, un estruendo interrumpió el momento. Un coche negro se detuvo de golpe, ahogando el silencio del callejón. Todos giraron la cabeza, y la figura que emergió del vehículo hizo que el corazón de Lucas se detuviera. Era una mujer, elegantemente vestida, que exudaba poder. Su mirada gélida recorría el ambiente, y cuando sus ojos se posaron en Lucas, un escalofrío le recorrió la columna. Era Beatriz Mendoza, una figura icónica en el mundo empresarial. Su reputación la precedía, despiadada y astuta. La rivalidad entre ella y Lucas siempre había sido un juego de ajedrez entre titanes. Pero ahora, ella parecía tener un interés personal. «Lucas», dijo, su voz suave pero autoritaria, «he venido a traer la verdad a la luz». Nadie se movió. La atmósfera era pesada. Lucas miró a Salete, preguntándose qué conexión podría tener Beatriz con todo esto. Ella tenía que saber algo más. «¿Qué quieres decir con eso?», inquirió Lucas, tratando de mantener la calma. «Todo lo que creías saber sobre tu madre y la mía, Lucas, está equivocado», continuó Beatriz, su mirada fija y desafiante. «Salete no es quien piensas, no solo es una niña de la calle, es la clave de todo». Un murmullo de confusión recorrió el grupo. Salete, pensativa, palideció al escuchar las palabras de Beatriz. «¿Qué? ¿Qué significa eso?», preguntó, la incertidumbre temblando en su voz. Beatriz sonrió. «Tu madre tuvo un papel más importante del que imaginas. Toda esta tragedia que estás viviendo, Salete, está relacionada con un secreto que tiene décadas. Tu madre fue traicionada y sabe más de lo que ha dejado ver». La revelación impactó como un rayo en una noche oscura. Lucas sintió cómo su mente intentaba procesarlo. «¿De qué hablas? ¿Tu madre?» «Sí, trabajó con mi padre, pero no puede ser cierto». Ella le lanzó una mirada penetrante, como si estuviera viendo su alma. «Piensa, Lucas, la conexión entre nuestras familias va mucho más allá que simples negocios. Mantenemos un vínculo que ni tú ni yo entendemos», contestó Beatriz, sus ojos ahora llenos de intensidad. Salete, cada vez más nerviosa, tomó un paso hacia adelante. «No, esto no puede ser verdad. No quiero ser parte de ningún secreto, no después de todo lo que hemos pasado». «Bueno, y no quieren ser parte de ningún secreto. No después de todo lo que hemos pasado, sino quiero ser parte de ningún secreto. No después de todo lo que hemos pasado. No, no después de todo lo que hemos pasado. Y no después de todo lo que hemos pasado. No después de todo lo que hemos pasado. No después de todo lo... Pero lo que sucedió a continuación alteró la realidad de los tres. La puerta del coche negro se abrió violentamente y un hombre apareció, enardecido. Era alguien que Lucas jamás esperó ver. Su padre, Diego Silva. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó, la rabia y el desconcierto cruzando su rostro. «Papá», gritó Lucas, sin poder creerlo. La pregunta se convirtió en un grito silencioso. «¿Qué hacía allí?». Las conexiones se entrelazaban como un laberinto, dejando a todos en un mar de incertidumbre. Diego se volvió hacia Salete, y una sombra de reconocimiento cruzó su rostro. «No, no puede ser.
murmuró con la voz temblorosa. Lucas sintió el suelo temblar bajo sus pies, como si todo lo que conocía se desmoronara. ¿Qué significa esto?, preguntó Salete, visiblemente asustada, mientras la comprensión comenzaba a cernirse sobre ellos como una tormenta inminente. Lucas sintió que la vida que había conocido se desvanecía, y en un giro inesperado se dio cuenta de que la verdad era mucho más oscura de lo que jamás había imaginado. Mientras el caos se desataba en su mente, Lucas supo que lo único que quedaba era enfrentar lo desconocido. ¿Qué secretos esconderían sus padres? ¿Qué conexión existía entre ellos? El reloj seguía corriendo y algo le decía que sus vidas estaban a punto de cambiar para siempre. Diego Silva miró a Salete y de repente un eco de reconocimiento iluminó su rostro. No, no puede ser, murmuró, tensando el ambiente. Lucas sintió que el universo se desmoronaba a su alrededor. Las preguntas devoraban su mente. ¿Qué sabía su padre de Salete? ¿Qué secreto unía a sus familias en este momento tan oscuro? Salete, ¿qué significa eso?, preguntó temerosa, mientras el caos la rodeaba. Diego, escúchame, esto es más complicado de lo que creías, dijo Beatriz, manteniendo su mirada fija en él, como si cada palabra pesara toneladas. Salete tiene más que ver con esto de lo que imaginas. Hay secretos que deben salir a la luz. Pero antes de que Diego pudiera responder, un estruendo sonó desde la calle. Todos se volvieron hacia el origen del ruido. Era un grupo de hombres, con trajes oscuros y pupilas brillantes como feroces depredadores. Entre ellos, uno se adelantó, alto y con una postura desafiante. «He venido a buscar la cabeza de Lucas Silva», dijo, y la indiferencia en su tono llevó miedo a todos los presentes. «¿Quién te envía?», preguntó Diego, su voz endureciéndose al instante. Lucas sintió cómo el aire se volvía enrarecido. El desconocido sonrió con frialdad. «El jefe quiere que pagues las deudas de tu familia, y tú lo sabes». El instante se volvió tenso, como si las palabras pesadas colgaran en el aire. Lucas, el hombre de negocios, el rescatador de almas, se sentía como un niño atrapado en un juego demasiado grande para él. «No tenemos deudas», dijo, y si alguna vez había sido seguro, esa seguridad se desintegraba. Beatriz intercedió. «Todo esto no tiene sentido. Nadie tiene deudas que le ataquen si no es exactamente por algo que hiciste mal». Sus palabras provocaron un escalofrío en Lucas. ¿Qué había hecho su familia que había dejado una estela de enemigos? «Tus padres tienen más que ver en esto de lo que crees», continuó el hombre. «Salete, tú no lo sabes, pero...» Antes de que pudiera terminar, una explosión retumbó en la calle. Un coche negro había embestido a gran velocidad contra la pared opuesta, levantando escombros y humo en todas direcciones. La onda de choque los empujó hacia atrás y Lucas cayó al suelo. Cuando logró levantarse, el caos se desató. «¡Papá!», gritó, buscando a Diego, que estaba parcialmente oculto tras la cortina de humo. La escena era confusa. Lucas vio como el hombre del ojo claro, que había estado frente a ellos, se escabullía, aprovechando la confusión, pero no antes de lanzar una última advertencia a Salete. «No importa cuán fuerte creas que eres, la verdad siempre sale a la luz, y tú, niña, lo descubrirás de la manera más dura». Lucas sintió un nudo en el estómago. La verdad siempre sale a la luz. ¿A qué se refería? No tuvo tiempo de preguntarlo, pues un grito desgarrador atravesó el aire denso. Era Salete, quien había caído al suelo, tambaleándose y sosteniéndose la cabeza. «¡Salete!», gritó Lucas, corriendo hacia ella. Al acercarse, la imagen le golpeó en el pecho. Sangre. Una herida profunda se extendía en su frente. «¿Qué te ha pasado?»,
Espera, no puedo, murmuró ella, y Lucas sintió que el mundo se cerraba a su alrededor. Su corazón se acelera. La revelación expuesta por el desconocido quedó flotando en su mente. Todo estaba a punto de caer en un abismo del que nadie podría escapar. Lucas, necesito que, decir Salete, pero se desmayó antes de terminar, y Ego dio un paso adelante, mirando al caos con desesperación. En aquel momento, entendió que un oscuro rincón de su vida privada había salido a la luz. Todos, salvo Salete, se encontraban a merced del horror. Las conexiones invisibles se iban tejiendo entre sus historias, cada hilo revelando más secretos. En medio del tumulto, Lucas miró a Beatriz. ¿Qué sabemos realmente? ¿Qué nos ocultan nuestras familias? Preguntas que colisionaban, piezas que no encajaban en el rompecabezas. Hay cosas que nunca debieron salir de las sombras, murmuró Beatriz apenas audible, su mirada fija en Salete. A veces, aquellos que creías fuera del juego son los que llevan las cartas más poderosas. Todo estaba cambiando. En ese momento, Lucas supo que lo que había considerado una amistad podía convertirse en algo devastador. ¿Quién era realmente Salete? ¿Qué herencia le había legado su madre? Y más importante, ¿cuál sería el precio de descubrir toda la verdad? La intriga ya no era una opción, era una necesidad apremiante. Un grito resonó desde el fondo de la calle, un sonido que los obligó a prestar atención nuevamente. Nadie estaba a salvo, el juego apenas comenzaba. El silencio se volvió abrumador. Lucas miraba a Salete, su corazón latiendo como un tambor en su pecho. ¿De qué hablas?, murmuró, incapaz de articular más. La niña, con la mirada fija en el hombre de negocios, parecía estar a punto de romperse, pero algo en su interior la mantenía firme. Soy parte de esto, repitió, pero el eco de su voz se perdió en el aire cargado de ansiedad. Lucas sentía cómo la tensión crecía, como si estuvieran a punto de explotar en 1000 pedazos. El hombre de la cicatriz sonrió, disfrutando del suspense, de la intriga que envolvía a los dos jóvenes. ¿Qué saben sobre tu madre, niña?, preguntó con un tono burlón, caminando hacia ellos. Justo cuando iba a llegar, un estruendo interrumpió el momento. Un coche negro se detuvo de golpe, ahogando el silencio del callejón. Todos giraron la cabeza, y la figura que emergió del vehículo hizo que el corazón de Lucas se detuviera. Era una mujer elegantemente vestida que exudaba poder. Su mirada gélida recorría el ambiente, y cuando sus ojos se posaron en Lucas, un escalofrío le recorrió la columna. Era Beatriz Mendoza, una figura icónica en el mundo empresarial. Su reputación la precedía, despiadada y astuta. La rivalidad entre ella y Lucas siempre había sido un juego de ajedrez entre titanes. Pero ahora, ella parecía tener un interés personal. Lucas, dijo, su voz suave, pero autoritaria, he venido a traer la verdad a la luz. Nadie se movió. La atmósfera era pesada. Lucas miró a Salete, preguntándose qué conexión podría tener Beatriz con todo esto. Ella tenía que saber algo más. ¿Qué quieres decir con eso?, inquirió Lucas, tratando de mantener la calma. Todo lo que creías saber sobre tu madre y la mía, Lucas, está equivocado, continuó Beatriz, su mirada fija y desafiante. Salete no es quien piensas. No solo es una niña de la calle. Es la clave de todo. Un murmullo de confusión recorrió el grupo. Salete, pensativa, palideció al escuchar las palabras de Beatriz. ¿Qué? ¿Qué significa eso?, preguntó, la incertidumbre temblando en su voz. Beatriz sonrió. Tu madre tuvo un papel más importante del que imaginas. Toda esta tragedia que estás viviendo, Salete,
está relacionada con un secreto que tiene décadas. Tu madre fue traicionada y sabe más de lo que ha dejado ver. La revelación impactó como un rayo en una noche oscura. Lucas sintió cómo su mente intentaba procesarlo. ¿De qué hablas? Tu madre. Sí, trabajó con mi padre, pero no puede ser cierto. Ella le lanzó una mirada penetrante, como si estuviera viendo su alma. Piensa, Lucas, la conexión entre nuestras familias va mucho más allá que simples negocios. Mantenemos un vínculo que ni tú ni yo entendemos, contestó Beatriz, sus ojos ahora llenos de intensidad. Salete, cada vez más nerviosa, tomó un paso hacia adelante. No, esto no puede ser verdad. No quiero ser parte de ningún secreto, no después de todo lo que hemos pasado. Pero lo que sucedió a continuación alteró la realidad de los tres. La puerta del coche negro se abrió violentamente y un hombre apareció, enardecido. Era alguien que Lucas jamás esperó ver. Su padre, Diego Silva. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó, la rabia y el desconcierto cruzando su rostro. Papá, gritó Lucas, sin poder creerlo. La pregunta se convirtió en un grito silencioso. ¿Qué hacía allí? Las conexiones se entrelazaban como un laberinto, dejando a todos en un mar de incertidumbre. Diego se volvió hacia Salete, y una sombra de reconocimiento cruzó su rostro. No, no puede ser, murmuró con la voz temblorosa. Lucas sintió que el suelo temblaba bajo sus pies, como si todo lo que conocía se desmoronara. ¿Qué significa esto?, preguntó Salete, visiblemente asustada, mientras la comprensión comenzaba a cernirse sobre ellos como una tormenta inminente. Lucas sintió que la vida que había conocido se desvanecía, y en un giro inesperado, se dio cuenta de que la verdad era mucho más oscura de lo que jamás había imaginado. Diego miró a Beatriz y la conexión entre ellos se hizo evidente. Todo esto, este juego, tú sabías, me usaste, exclamó, con furia contenida. Tú y tu madre han manipulado todo desde el principio. Eres el enemigo. Beatriz rió con desdén, pero su risa se interrumpió cuando un grupo de hombres en trajes bien ajustados apareció cerca, rodeando a Lucas y Salete. No estáis a salvo, dijo el más alto, su voz cortante. Hemos venido por lo que nos pertenece. La atmósfera se volvió tensa y peligrosa. El caos se desató de nuevo. Lucas tomó la mano de Salete, pero ella se liberó rápidamente. Lucas, tienes que saber la verdad antes de que sea tarde, gritó. Todo se volvió un torbellino de acciones y gritos, pero en medio del alboroto, Salete miró a Lucas y con una voz apagada pero firme susurró: «Soy la hija de Beatriz». El aire se detuvo. La revelación golpeó como un puñetazo en el estómago de Lucas. «¿Qué? No puede ser», balbuceó, sintiendo que el mundo se le oscurecía. La traición, la angustia, el horror, todo había sido una farsa. Pero antes de que su corazón se recuperara, un destello brillante iluminó la noche. Un tiro resonó, alterando la realidad. Todo se desvaneció en un instante. Salete fue lo último que pudo gritar mientras caía, atrapado en la vorágine del desastre inesperado. La verdad, la traición y la violencia del momento se mezclaron en la oscuridad, dejándolo a él y a todos con una única pregunta: ¿quiénes eran realmente y qué futuro les esperaba? El sonido del disparo resonó como un trueno en la noche oscura. Lucas sintió que su corazón se detenía por un instante. La adrenalina le corría por las venas. «Salete», gritó, desesperado, mientras veía caer la figura de la niña al suelo. Pero el mundo a su alrededor se volvió un caos. Las luces de los coches parpadeaban,
El griterío se elevaba, y el humo espeso del coche destrozado comenzó a envolverlos. «Llama a una ambulancia», ordenó Diego, su voz resonando con una furia controlada. Pero el miedo brillaba en sus ojos, un destello que era imposible de ocultar. Salete estaba tendida, su cuerpo se movía débilmente. Lucas sintió una punzada en el pecho, como si su propio corazón estuviera siendo aplastado. Se arrodilló a su lado, buscando su mirada. «Salete, por favor, respira». La desesperación se instalaba en su corazón. Un grupo de hombres en trajes oscuros se asomó al final del callejón. Su presencia era amenazante. Lucas sintió como cada latido de su corazón retumbaba en sus oídos. La figura más alta, su rostro parcialmente oculto por las sombras, sonrió con disparidad. «Listo para jugar, Lucas», dijo con un tono burlón, como si disfrutara viendo a los demás sufrir. Beatriz estaba a su lado, su rostro marcado por una intensidad que Lucas no había visto jamás. «No te acerques a ellos», advirtió, pero su voz temblaba. La mezcla de miedo e incertidumbre llenaba el aire mientras el hombre avanzaba. Lucas apretó los dientes y se levantó. «No pueden llevarse a Salete. No permitiré que le hagan daño». «¿Te importa mucho, Silva? ¿No te importa que sea la hija de Beatriz? ¿Sabías que ella es la clave para destrozar la vida de tu familia?» El rayo de la revelación cortó a través del aire como un cuchillo. Lucas se sintió como si lo hubieran golpeado en el estómago. «¿Qué?», susurró aturdido. «Eso no puede ser cierto». Salete, en el suelo, con la mirada perdida, pareció escucharle. «Lucas», murmuró, su voz apagada, «no quiero que sepas todo». Lucas sintió que el mundo se torcía. La revelación atravesó su mente. ¿Cuánto había estado ocultándole? Beatriz, al ver la confusión en el rostro de Lucas, sonrió. «Tu madre y yo compartimos un oscuro secreto. Lo que no sabías es que Salete es crucial para desenterrar nuestra historia. Ella es más que una niña de la calle. Es parte de la red de mentiras que nos ha rodeado». Lucas miró a Salete, que comenzó a moverse levemente, su frente ensangrentada. «Salete, ¿eres realmente?» Las piezas encajaban de manera aterradora. Cada palabra de Beatriz revelaba un rompecabezas que nunca había querido resolver. Pero justo cuando estaba a punto de entender, la tensión en el aire se cortó bruscamente. Una explosión de luz blanca iluminó el callejón. Lucas sintió la onda expansiva en todo su cuerpo, y todo se volvió borroso por un instante. Se cubrió los ojos mientras la figura de un hombre emergía del humo. Alto, con una chaqueta oscura, sus ojos brillaban con ferocidad. «¿Qué demonios está pasando aquí?», exclamó, y los hombres a su alrededor retrocedieron, como si conocieran a ese nuevo jugador. La identidad de ese desconocido era un misterio en sí mismo, pero en su mirada había algo que Lucas reconoció. Era su hermano, el hermano que creía perdido por siempre. Con un nudo en la garganta, Lucas no podía creer lo que veía. «Tomás, eres tú», gritó, y los ecos de su voz rasgaron el aire tenso. Tomás era el vínculo que había estado ausente, un eco de un pasado que nunca había terminado de cicatrizar. «Lucas, ¿estás bien?», preguntó, sus ojos escaneando el callejón en búsqueda de respuestas. Pero el caos reinante lo consumía todo, y Salete seguía en el suelo, vulnerable. Beatriz, al ver a Tomás, se aturdió por un momento. «Tú nunca debiste». Con un gesto inesperado, Tomás se asomó hacia Salete. «Necesitamos que ella no solo sobreviva, sino que reviva el verdadero legado». Pero en medio de la confusión, Lucas sentía la realidad retorcerse a su alrededor. «¿Qué legado? ¿Qué legado?». «Descubramos el pasado, Lucas, o perderemos a todos».
La mirada de Tomás era intensa, llenando el aire con un misterio inexplorado. La verdad los envolvería como un manto pesado. Lucas sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. El último eco de la revelación resonó en su mente. Cada secreto oculto giraba como un trompo. ¿Cómo va a cambiar esto todo? Mientras el caos giraba a su alrededor, dejando solo preguntas abiertas. La batalla por la verdad apenas comenzaba. La atmósfera se había vuelto pesada, colmada de tensiones entre las revelaciones que circulaban en el aire. Lucas sintió como el tiempo se alargaba. Cada segundo se convertía en un eco ensordecedor, mientras todos lo miraban, esperando alguna respuesta. ¿De qué estás hablando, Salete?, decía, atrapado entre su deseo de protegerla y el caos que los rodeaba. Tomás había llegado, y aunque todo parecía que él era la respuesta a la confusión, Lucas se sentía más perdido que nunca. Sentía que su mente se tambaleaba, y justo en ese momento, la realidad se escapaba entre sus dedos, hasta que los gritos comenzaron a sonar distantes, como un eco en un túnel. «Lucas, cuidado», gritó Salete, levantando un dedo con una mezcla de miedo y determinación. Pero antes de que pudiera advertir más, una sombra se lanzó hacia ellos. Lucas giró, pero fue demasiado tarde. ¡Atrás! Lucas se lanzó hacia ella, pero un golpe certero lo detuvo en seco. Cayó, el dolor punzando por su costado. «¡No!», gritó, pero la escena se volvió una pesadilla. Las luces parpadeantes de los coches, los gritos, la niebla de humo que llenaba el callejón. Y en medio de todo, una explosión de luz blanca rompió el caos. Lucas se levantó, pescando aire, con el corazón a mil. Una mujer apareció a paso firme entre el polvo y las sombras. Era Isabel, la madre de Lucas, la misma que había desaparecido hacía años. ¿Cómo podía ser? No podía creer lo que veía. «Mamá, ¿tú?». Su voz temblaba, su corazón tambaleándose entre la confusión y el alivio. Ella estaba ahí, como un espectro que vuelve de entre los muertos. Pero Isabel no sonreía. Sus ojos eran fríos y llenos de determinación. «No hay tiempo, Lucas. Todo está a punto de estallar. Tu padre hizo un trato peligroso que involucra a Salete. Y ahora quieren a los dos. Tienen que escucharme». Las palabras salieron de su boca como balas, y Lucas sintió que se desmoronaba. «Pero, ¿por qué nunca volviste? ¿Por qué nunca nos dijiste lo que pasaba? Porque esto no es solo un juego, hijo. Es vida o muerte», respondió Isabel. Sus ojos brillaban, pero no era la calidez que recordaba. Era una urgencia que llenaba el aire. Lucas miró a Salete, quien aún yacía en el suelo, con una expresión entre la confusión y el entendimiento. Tenía que protegerla. Lucas se acercó a ella, y cuando su mano tocó su piel, otro grito resonó, el sonido de una pistola disparada. Todo se congeló. El disparo no fue dirigido a ellos, sino hacia Isabel. Un grito desgarrador. Lucas se dio la vuelta, justo a tiempo, para ver cómo Isabel se desplomaba, una mancha oscura extendiéndose rápidamente por su blusa. No, Lucas corrió hacia ella, pero la vida estaba escapándose de su madre. Las lágrimas ardientes se acumularon en sus ojos mientras miraba a Salete. «Esto no puede estar sucediendo». Salete, entre el dolor y la confusión, finalmente entendió. «Lucas, tu madre, ella no está aquí solo para ayudarte. Hay más en su historia. Y tú podrías ser parte». La voz de Salete se desvaneció, y en esa fracción de segundo, Lucas sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. La revelación aplastante le golpeó como un tsunami. «No, Salete, no, por favor». Pero el destino parecía haberse sellado. En ese instante, el tejido de su vida, un lujoso sueño,
comenzó a deshilacharse, llevándose consigo sus certezas. Lucas se dio cuenta de que la verdadera herencia no era dinero ni poder, sino un oscuro secreto que podría envolver a todos en su tragedia. Tomás, aún luchando por asimilar la situación, se unió a Lucas. Debemos actuar rápido, pero no podemos confiar en nadie. Su voz era firme, pero cansada. Las sombras se acercaban y el panorama se tornaba gris. Nadie estaba a salvo. La figura del tirador apareció, oscuro entre el humo. Creo que están demasiado distraídos, dijo con una risa fría. La risa resonó en el alma de Lucas, como un eco en un desierto olvidado. La traición estaba allí en cada palabra, en cada respingo. ¿Cuánto de su vida había sido un engaño? Si quieres salvar a Salete y a ti mismo, deberás hacer un sacrificio. Las palabras le cortaron la respiración. Lucas sintió que todo se desmoronaba. La única pregunta que brotaba en su mente era, ¿de qué era capaz realmente por quienes amaba? La última imagen que vio fue la de su madre cayendo, y en ese instante todo su mundo cambió. Podría enfrentarse a aquellos que amenazaban lo más querido en su vida. La batalla no había hecho más que comenzar, y el tiempo se estaba acabando. Todo lo que sabía estaba girando en un oscuro remolino de revelaciones. El sonido del disparo resonó como un eco funesto en el oscuro callejón. Lucas se quedó paralizado, observando a su madre caer al suelo, la sangre empapando su blusa blanca. El tiempo se detuvo. En un instante, todo lo que era su vida, su mundo, se convirtió en polvo. «¡Mamá!», gritó, corriendo hacia ella. La desolación lo envolvió. Su corazón martillaba en su pecho mientras se arrodillaba a su lado. Isabel intentaba hablar, sus labios se movían, pero las palabras no salían. «No, no, no». Lucas la tomó del brazo, buscando una señal de que aún estaba con él. Mientras luchaba por contener las lágrimas, un grito rasgó el aire. Era Salete, de pie, temblando. «¡Lucas, cuidado!». Su voz era un hilo de desesperación. Lucas se giró justo a tiempo para ver cómo un grupo de hombres armados salía del humo, sus ojos brillando con una amenaza mortal. «¡Retrocedan!», ordenó Tomás, posicionándose entre Lucas y los atacantes. Su presencia había sido inesperada, pero ahora Xavier se veía como un protector en medio de la tormenta. Aún así, la idea de perder a Salete lo paralizaba. «Esta no es la manera de resolver esto», dijo el líder, un hombre alto con una cicatriz en la cara. Su sonrisa era fría, como la brisa de una noche siniestra. «Vinimos por lo que nos pertenece». Tomás respiró hondo. «No dejaré que toquen a Salete». La tensión era palpable, como cuerda de guitarra lista para romperse. Pero antes que cualquier cosa pudiera suceder, el caos aumentó. Justo en ese momento, el cielo se iluminó con luces brillantes. Un helicóptero apareció repentinamente, descendiendo hacia ellos. El ruido de sus hélices llenó el aire, y todos se volvieron a mirar. Una figura se asomó desde la puerta trasera, gritando órdenes mientras el viento arrastraba su voz. «Esos son los hombres que buscamos. No dejen que escapen». Fue como si tiempo y espacio se comprimieran. Lucas sintió el horror y la esperanza chocar dentro de él. No podía entenderlo. ¿Quién estaba buscando a esos hombres? La escena era caótica mientras los atacantes miraban entre ellos, y aquel que parecía ser su líder frunció el ceño. «¡Retirada!», gritó, y todos comenzaron a agregar caos al caos. Lucas se dio cuenta de que la oportunidad estaba allí. «¡Salete!», gritó. «¡Ven!». Pero cuando la mirada de Salete buscó la suya, algo le brilló en la mirada. De repente dejó escapar una sonrisa. Una que no era de felicidad, sino de una revelación impactante. «Lucas», comenzó, y el silencio se extendió como un telón.
¿Qué, Salete? Preguntó, el corazón en la garganta, pero ella continuó, su voz firme y decidida. Lo que quiero que sepas es, soy la hija de Beatriz, pero no solo eso. Soy la que puede terminar esto. Tengo un papel que desempeñar. Las palabras de Salete resonaron en su mente. Lucas sintió que el suelo se movía. Necesitaba entender. ¿Qué estás diciendo? Eres una niña. Los hombres armados estaban retrocediendo. Pero no antes de que el ruido del helicóptero se convirtiera en un zumbido ensordecedor. La figura en el helicóptero descendió. Un movimiento preciso, y un destello metálico iluminó su rostro. Era un viejo conocido. ¿Por qué no me escribiste, hermano? La voz de Beatriz, fría y autoritaria, resonó. Lucas sintió que las piezas del rompecabezas se juntaban de forma violenta. No, no es posible, murmuró. Su voz se quebró. Beatriz era, de alguna manera, parte de esta historia. Una sombra más, enredada, de lo que Lucas había querido creer. La revelación dejó un rastro de confusión, como un juego de dominó. ¿Qué papel tiene Salete? ¿Qué significa esto? Su cabeza giraba. Las conexiones, que nunca había imaginado, estaban deslizándose, y ahora todo era un laberinto. Antes de que pudiera recibir una respuesta, Beatriz disparó un arma al aire. ¡Ey! ¡Basta! Necesitamos claridad aquí. La desesperación se convirtió en pánico. Lucas sentía que todas sus certezas se volvían cenizas. La realidad era que algunos luchaban por la madurez, otros por la venganza, y aún otros por un futuro perdido. El legado que creía que pertenecía a su familia se escurrió entre sus dedos, pero los ecos de las revelaciones aún resonaban. «No se atrevan a desafiarme», gritó Beatriz, mientras el caos se desataba a su alrededor. Lucas no sabía si debía seguir luchando por sus amigos o rendirse ante la verdad. Pero cuando sintió la mano cálida de Salete en la suya, un nuevo sentido de propósito lo embargó. Todo lo que había creído, todo lo que había luchado, palpitaba en su pecho. La última pregunta resonaba en su mente. ¿Podría realmente confiar en Salete, en la hija de su enemigo? Mientras la angustia se aferraba a su salud mental, supo que lo peor aún estaba por llegar. La tensión era palpable en el aire. Lucas sentía que su corazón latía con fuerza, presión en su pecho, mientras todos los ojos se fijaban en Salete, que había revelado su conexión con Beatriz. La atmósfera pesaba. Cada respiración se sentía como un ladrillo más acumulado sobre sus hombros. Beatriz, con su mirada fría y desafiante, sonreía con una mezcla de satisfacción y arrogancia. «Así que no solo eres una niña de la calle», dijo Beatriz, inclinándose hacia adelante, su voz como un susurro en un cuarto vacío, reviviendo cada secreto oculto. «Eres la hija que nunca quise». Lucas sintió que la idea le quemaba. ¿Cómo era posible? ¿Salete era realmente parte de este oscuro legado? Se preguntó qué otras verdades él había ignorado, qué más había estado oculto al descubierto. La confusión se mezclaba con el miedo. «Salete, ¿qué está pasando?», balbuceó, tratando de encontrar alguna claridad en medio de toda esa locura. Pero antes de que pudiera obtener alguna respuesta, el hombre alto con la cicatriz avanzó, sus ojos fijos en Salete. «No importa de dónde vengas, solo importa lo que eres ahora». Se acercó más y en un movimiento rápido la agarró del brazo, obligándola a levantarse. «Contigo, el juego toma un nuevo rumbo». Salete, sin embargo, no retrocedió. Con una mirada llena de valor, respondió: «No me asustas. Mi madre siempre me dijo que la verdad es más fuerte que cualquier mentira». Sus palabras resonaron, asombro, en los rostros de todos. Yuka sintió que su corazón se encogía. Esa niña pequeña se había transformado en una fuerza indomable. La atmósfera era eléctrica, como un trueno a punto de estallar.
Justo cuando el hombre iba a replicar, un sonido inesperado cortó el aire. Un grito desgarrador. No. Era su madre, Isabel, aún en el suelo, con su mirada fija entre la luz y la oscura sombra de la muerte. Lucas, el tiempo se está acabando. Lucas se giró, horrorizado. La situación se desbordaba. Mientras intentaba entender la magnitud del caos, un estallido, como un fuego artificial en la noche, resonó en la distancia. Todos se volvieron confundidos. Estaba sucediendo. El ruido crecía, vibrando en el ambiente. «¡Corre, Lucas!», gritó Tomás. «No podemos quedarnos aquí». Pero antes de que pudieran mover un músculo, el suelo comenzó a temblar bajo sus pies. Una serie de explosiones retumbaron, la tierra vibrando como si un volcán estuviera a punto de hacer erupción. La pared más cercana se agrietó, y en un instante todo se volvió un mar de escombros. Lucas, Salete y Tomás fueron empujados hacia atrás, el polvo y el daño sucediendo a su alrededor. Mientras él se levantaba, sintió un ardor agudo en su costado. Un pedazo de metal voló por el aire, aterrizando muy cerca de ellos, como un recordatorio mortal de lo que les rodeaba. «Salete», gritó Lucas, buscando entre el humo. Pero algo no estaba bien. Cuando el polvo se asentó, el caos dejó una imagen desconcertante. Beatriz estaba de pie en el centro del remolino, su mirada fija y aterradora, como si la destrucción no la afectara. «¿Qué has hecho?», preguntó Lucas, su voz temblando, pero Beatriz solo se limitó a sonreír, sus ojos centelleando, con una mezcla de locura y satisfacción. Finalmente, la verdad emergió de las sombras. La sangre llama a la sangre. Y hoy, el juego ha cambiado para siempre. Mientras el peligro los rodeaba, un niño apareció de entre los escombros, níveo como un fantasma. Con una mirada sabia, más allá de su juventud, dijo: «Lucas, no entiendes lo que está pasando». Él sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Quién eres?», preguntó, desorientado. «Soy quien guarda los secretos del pasado. Soy el hermano que se perdió en las sombras», confesó el niño, y el tiempo se detuvo. Lucas sintió que todo lo que creía, todos los cimientos de su existencia, se barrían ante esa revelación. ¿Un hermano perdido? ¿Era posible? Los ecos de las palabras de Salete cobraron vida en su mente, llena de secretos nunca revelados. La sala se tornó en un laberinto de confusión. Las piezas del rompecabezas estaban en el aire, cada verdad lista para caer, pero ya no había tiempo. «Debemos salir de aquí», dijo el niño, mirando a Lucas con urgencia en sus ojos. «La verdadera batalla apenas ha comenzado, y el legado que creías conocer está a punto de volverse más oscuro de lo que jamás imaginaste». Mientras Lucas luchaba por asimilar el impacto, un último estallido resonó a su alrededor, y en ese instante comprendió que su vida había cambiado para siempre. El juego de sombras iba mucho más allá de lo que había imaginado, y ahora, con un hermano desconocido y un mundo en llamas, se enfrentaría a la verdad de una manera que nunca había esperado. ¿Podría enfrentar todo lo que se estaba viniendo encima? La incertidumbre pesaba en el aire y el tiempo se estaba agotando. El silencio se volvió pesado, un eco de confusión en el aire. Lucas miró a Salete, aún aturdido por la revelación. «Eres la hija de Beatriz. ¿Qué quieres decir con eso?». Su voz temblaba. Cada palabra era un esfuerzo. La traición cortaba en su pecho, como un cuchillo afilado. Había luchado por protegerla, y ahora todo estaba al borde del abismo. Salete se erguía. Una luz de determinación brillaba en sus ojos. «No soy solo una niña de la calle, Lucas. Hay un destino que no podemos ignorar. Tú y yo estamos conectados de una forma que ni tú ni yo entendemos aún». A su lado, Tomás mantenía su mirada fija en el grupo de hombres que se acercaban, desafiantes. El líder de los hombres, con la cicatriz marcada,
como un estigma, sonrió con burla. ¿Te das cuenta de lo que acabas de decir? La hija de la enemiga se vuelve parte del juego. Esto se va a poner interesante. Su voz era como veneno, arrastrándose a través del aire. La violencia parecía inminente. Lucas sintió que su corazón latía con fuerza. No dejaré que nadie le haga daño a Salete. No es solo una pieza en este juego, es una persona real, y no me alejaré de ella. Tus gritos reverberaron en el caos que los rodeaba. De pronto, el sonido de un disparo todo lo alteró. Lucas se giró, el tiempo se detuvo. «¡Salete!», gritó, aunque vio como ella solo se tambaleaba, aterrorizada. «Necesitamos escapar, rápido», gritó Tomás, tirando de Lucas hacia un lado. La conmoción llenaba el ambiente. El humo se levantaba en espirales, envolviendo a todos en una danza que podía llevarlos a la muerte. Salete estaba a su lado, temblando. «Lucas, tengo que hablar contigo», balbuceó. «Tienes que entender». Pero antes de que pudiera articular más, Beatriz interrumpió. «Los secretos que guardamos son más poderosos que la verdad. ¿Qué harás cuando todo salte al aire?» Y el caos de repente se hizo absoluto. Una explosión resonó. Las luces del helicóptero comenzaron a centellear intermitentemente. Un grupo de hombres armados irrumpió con furia, empujando a todos hacia atrás. Lucas se giró a Salete, viendo cómo su expresión se convertía en temor y a la vez en determinación. «Debemos enfrentarlo, Lucas», dijo, su voz temblando, pero firme. En un giro inesperado, Tomás alzó la mano. «Atrás todos, solo podemos salir juntos». Un movimiento rápido entrelazó su brazo con el de Lucas, y junto a Salete dieron un paso al frente. Cada grito, cada orden llenaba el aire, y Lucas sabía que si no actuaban, perderían todo. «¡Ahora!», gritó mientras todos tomaban impulso. El trío avanzó, empujando a los hombres de lado mientras se escabullían hacia la oscuridad. Lucas sentía que la adrenalina le recorría el cuerpo, invadiendo cada rincón de su ser. Una vez en la esquina, la libertad se sentía a la vuelta de la esquina. «¿Cómo sabes que los has dejado atrás?», preguntó Lucía, agitada, pero el temor se había transformado en esperanza. Cuando miraron hacia atrás, los hombres se detenían, confundidos, como sombras en la noche. «¡Corre!», ordenó Tomás, mientras se lanzaban hacia la salida del callejón. Al final, la luz del nuevo amanecer se extendía ante ellos como un nuevo comienzo. Finalmente estaban a salvo, pero la pregunta envolvía el aire. «¿Qué haremos ahora?», preguntó Salete, mirando a ambos. Lucas sintió que todo lo que había conocido y amado se enfrentaba a una nueva senda. En ese momento, un sonido distante, un auto acercándose, cortó el aire. Todos se dieron vuelta. Montados en el interior, las miradas ávidas de hombres le dieron al trío una respuesta no solicitada. «Comienzo de un nuevo juego», murmuró Lucas, pero esta vez no estaba solo. Tenía a Salete y Tomás a su lado, y juntos enfrentarían cualquier demonio que se interpusiera en su camino. La historia no había terminado. El legado seguía vivo. La verdad y el miedo coexistían, ahora más entrelazados que nunca. Mientras el futuro se dibujaba en medio de la incertidumbre, sabían que la lucha apenas comenzaba. ¿Y tú, estás listo para enfrentarlo con ellos? Esta historia no se queda aquí. Necesitas suscribirte ahora a este canal y no perderte ninguna de las próximas historias exclusivas. Dale un like ahora. Tu apoyo es vital para seguir creando contenido impactante. Y no olvides inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías. Comparte este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. Tú eres
parte de esta comunidad. No esperes ni un segundo más.